Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. ¿Cómo crees que me iba a olvidar de ti, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo. Están siendo puntero lo que es en mi canal y por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus. Gracias, 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 corazón, por confiar lo que es en mi canal. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi Cordero de Dios, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, mi querido Capricornio, porque una de las imágenes, antes que me olvide, sinceramente no ha sido nada agradable, lo que yo he visto. Pero todo tiene lo que es una explicación. He visto que una gran serpiente es como si se tragara a una persona, cariño. Sí, muy desagradable, ¿no? Yo lo que siento, mi querido Capricornio, posiblemente hay una persona que no tiene lo que es una buena armonía contigo y posiblemente inclusive se pone lo que es en tu contra, pero ¿es por qué? Porque hay alguien que le manipula, Capricornio. Hay alguien que simplemente quizás le da algún tipo de información, habla mal de ustedes o está utilizando otros medios también. Y esta persona pues simplemente se deja arrastrar por la manipulación de ellos o de ellas o por el tema de las energías. Porque la imagen que yo he visto, aunque sé que es un poco desagradable, tú has visto la película de Anaconda, a lo mejor lo has visto, ¿no? Cuando la anaconda se está tragando lo que es a una persona, esa película. Pero es que ese personaje está luchando, cariño. No es que simplemente se deje tragar, está luchando. Entonces yo siento, mi querido Capricornio, que en algún momento esa persona se da cuenta, pero la energía de esa persona es más fuerte o la manipulación de esa persona es más fuerte, mi querido Capricornio. Entonces siento que alguien está siendo manipulado o manipulada. El otro mensaje, mi querido Capricornio, he visto la imagen de muchas criaturas, pero que están es como si estuvieran pasando por una necesidad, cariño. O tú de repente eres testigo que una persona necesita ayuda, o tú de repente en este momento necesitas ayuda para poder apoyar a una persona que es menor. Te soy sincero, mi querido Capricornio, yo vengo de una familia muy humilde, ¿vale? Pero con el tiempo las cosas han ido cambiando lo que es en mi vida, con la ayuda de Dios, cariño, en primer lugar, y con mi esfuerzo. Esa imagen me recuerda cuando yo era niño con mis hermanitos que no teníamos para comer, porque yo soy de la época del 80, cariño, en la cual Perú, porque yo soy de Perú, había mucha necesidad y inclusive para comprar lo que es 1 kilo de arroz teníamos que levantarnos en la madrugada
y comprar de repente con otro producto que no era de necesidad. Había mucha necesidad en Perú en los 80, en los 90, a principios de los 90. Entonces, me recuerda mucho esto, cariño, como que alguien necesita de ti, de tu apoyo. Quizás de repente está pasando por un mal momento y quizás no todo tiene que ser lo que es en la parte económica. A lo mejor ellos necesitan un consejo, a lo mejor ellos necesitan que tú preguntes cómo está, hablar, conversar, Capricornio. Puede ser esto, ¿vale? Vuelvo a decir, no todo tiene que ser económico, cariño. Puede ser que una persona que para ti, para ellos tú eres importante, necesita tu consejo, necesita que tú preguntes, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo marcha bien? Necesita esto, Capricornio. Vamos a ver. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, mi querido Capricornio. Vamos a ver, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás, cariño? Incomprendido, incomprendida por los demás, pero yo te entiendo. Tenemos lo que es la carta del mago. La carta del mago, cariño, en una lectura te dice, todo lo que tú te propongas, prácticamente lo vas a lograr. Todo lo que tú sospeches, estás en la razón. O todo lo que tú quieras posiblemente para salvar una relación, una historia, un proyecto, lo vas a lograr, cariño. Pero tienes que tener fe. Sale el mago. Dependiendo de las cartas que me salga con el mazo del tarot de la New, el mago puede ser positivo y también puede ser negativo, ¿vale? Porque estamos hablando de una persona que conoce de magia, una persona que está evolucionada, una persona espiritual. Voy a sacar signos, aparte de Aries. Me sale Virgo, Tauro, la sacerdotisa, cariño. Te están saliendo cartas fuertes. Me sale el juicio. Cierras con Capricornio, que es la carta del diablo. Te están saliendo cartas fuertes, pero no nos vamos a anticipar sin haber sacado el tarot de la New, que también es espiritual. Vamos a ver, cariño, vamos a ver iniciales. Iniciales. Vamos a ver, mi querido Capricornio. No sé por qué me ha llegado a la mente el canal de una amiga. Bueno, ya lo considero como amiga de Jorgelina Tarot, que es una persona que conoce mucho el tema de las limpiezas. No es que estoy promocionando, yo no estoy promocionando a nadie. Ella a mí ni me paga ni nada, no. Simplemente no sé por qué me ha llegado en la mente. A lo mejor vosotros necesitan de ella. La letra W, la letra M, la letra K, la letra V y la letra M o W. Me lo confirmó. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot de la New? El tarot de la New es esta, cariño. Para mí es muy especial, ¿vale? Siento que es muy espiritual el tarot de la New. Para mí, tú tienes que buscar mazos con las cuales te sientas identificado, con las cuales te sientas bien. Es como el tarot también Z, que para muchos le parece algo siniestro, pero a mí me encanta, sinceramente. Yo me siento identificado porque sus mensajes son muy directos, son muy espirituales. Entonces, tú tienes que buscar el mazo que te guste. Vamos a ver. Es como el tarot vidente de luz, que mayormente lo uso solamente para ver las características, porque es muy detallista con los colores, el color de cabello, ojos, estatura, edad. Es muy detallista, entonces lo uso para eso. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué mensaje me quieren decir para Capricornio? Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Vamos a ver. La carta también del 10 de Copas. La carta de la Reina de Pentáculos. Y la carta de la Reina de Bastos. Vale. Yo lo que siento, mi querido Capricornio, esto es magia, pero no es magia, por decir, magia negra. No es. Vamos a suponer que es una magia light, ¿vale? Ahora te voy a explicar por qué. Mira, puede ser que esta energía sea tuya o de repente de ellos, cariño. Si tú te das cuenta,
aquí hay un personaje que está pidiendo un milagro. Con una mano toma lo que es la Biblia y aquí sale lo que es luz. Ese milagro, cariño, está relacionado con los sentimientos, con el amor. Este personaje, cariño, tiene miedo a perderte o a lo mejor de repente quiere recuperarte, mi querido Capricornio. Entonces, como tenemos la carta del mago, que nos están diciendo ya magia, y aquí también hay magia, cariño, o tú estás haciendo algún tipo de endulzamiento o trabajo para que una persona vuelva a tu vida, lo siento, te lo tenía que decir, o hay una persona, cariño, que está haciendo esto porque te quiere recuperar o te quiere mantener a su lado, Capricornio. Entonces, tú ve haciendo memoria, ¿vale? Tú ve haciendo memoria. Hay una persona que necesita recuperarte o eres tú. Ya lo hemos descartado. Entonces, no siento que a lo mejor alguien te está haciendo brujería o daño para que tú te estanques o para que de repente te enfermes. No. Es como que alguien está intentando, está utilizando sus medios para tenerte cerca, para atraerte, para llamarte. Y a lo mejor tú me dices, Richard, ahora que lo dices, últimamente lo sueño, últimamente lo pienso, yo siento su energía. Entonces, aquí está pasando algo. Vamos a ver qué me dice el oráculo, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Recuerda que somos miles. Tú ve tomando el mensaje que mejor suene para ti. Al 100% no va a coincidir, no es una lectura personal. Vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo para Capricornio? ¿Qué me dice el oráculo para Capricornio? Dice, el mensaje en una botella. Si tú has llegado hasta esta lectura, posiblemente tú estabas buscando esa respuesta. Pues entonces ya lo tienes. El número 15 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Busca mensaje en la numerología. ¿Qué significa de repente el número 15 en lo espiritual? ¿Qué significa el número 15 en la parte de la Biblia también? O en los sueños. Tú busca en internet. El otro mensaje, cariño. Mensaje en la botella. Tú has escuchado o has visto esto, que muchas veces en una botella meten un papelito con un deseo, cariño, y lo tiran lo que es en la mar. Esa botella va flotando, puede pasar semanas, meses, años o siglos, cariño. Porque recuerda que el plástico demora mucho en deteriorarse. Entonces puede estar décadas, cariño, ¿vale? Dependiendo del clima, ¿no? O la botella flotando, cariño. Si no se rompe, va a estar flotando ahí. Va a llegar una noticia, un mensaje, o te vas a enterar de algo, cariño, que posiblemente ese mensaje, esa noticia tendrías que tú haberlo sabido hace mucho tiempo. Pero por X motivo te lo ocultaron o simplemente pues no llegó a tus oídos. Pero tú te vas a enterar algo que está relacionado con el pasado. Con el pasado, Capricornio. Por eso que te dice mensaje en la botella. Algo que a lo mejor tú me dices, Richard, ahora me entero recién. Ejemplo, me entero que mi ex, cariño, a lo mejor había comprado una casa al nombre de los dos. Me entero que mi ex me estaba engañando con la vecina. Recién me entero, pero ya no estás con esa persona. Como ejemplo, cariño, me entero que he sido heredero o heredera de algo. Recién me entero. Puede ser también, cariño, un testamento. Los testamentos no se abren de la noche a la mañana. Hasta que no parta este personaje al otro plano, cariño, no se abre. También puede ser, ¿vale? Entonces, atento, atenta, porque te va a llegar una sorpresa, cariño. Vamos a ver, mi querido Capricornio, ¿qué me quiere decir el tarot Z? Todo empieza a salir a la luz, cariño. No se puede tapar el sol con un dedo. Salió la carta del tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. La carta del 3 de espadas, mi querido Cordero de Dios, representa traiciones. Traiciones. Ten cuidado con las traiciones. Ten cuidado a quienes confías tus secretos. Ten cuidado a quienes confías tu dinero. Papeles, documentos, trámites legales, etcétera, etcétera. Nunca sabemos, cariño, la mentalidad de los demás. Tienes que ir con cautela. Posiblemente ese mensaje en la botella que tú vas a recibir, cariño, de una manera figurativa, no es que te va a llegar en una botella, posiblemente te va a causar una decepción.
Te vas a sentir decepcionado, decepcionada, traicionado, traicionada. Pero mi Cordero de Dios, cariño, lo pasado ya es pisado, cariño. No te compliques la vida. Aunque hayas salido tarde a la luz, ya no te compliques la vida, cariño. Vive tu presente. Porque esta situación te va a afectar. Pero ten cuidado con las traiciones, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Uy, está fría. Ten cuidado con las traiciones, cariño. Eso es lo que me dice. Vamos a ver qué me dice corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Te voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Vamos a ver. Por favor, Dios, universo, ángeles, arcángeles, entrégame un mensaje para mi querido Capricornio, para mi Cordero de Dios. Su vida no tiene por qué ser siempre dramático o negativo. Estoy seguro que algo bueno va a llegar a su vida de Capricornio. Pero por favor, dame esa señal. Por favor, dame ese mensaje para que mi querido Capricornio se recargue de buenas pilas, de energía, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, armonía en el espacio. Escucha. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas, baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. ¿Qué me está diciendo Capricornio? Lo que haya pasado en tu vida, cariño, en el pasado, deséchalo. Ahora tienes que vivir tu presente, lo nuevo, cariño, lo nuevo. A veces cuando estamos recargados con tantas cosas del pasado, no hay espacio para que entre lo nuevo. Entonces te dice Capricornio, ya has vivido, has tenido esa experiencia, te has decepcionado, te has levantado, aunque vuelva a removerse cosas del pasado, simplemente, cariño, que te lo resbale, Capricornio. ¿Para qué? Porque si tú te das cuenta, aquí forma un arco, cariño. Y detrás de este arco hay vegetación, hay luz, hay vida. Cuando tú sueltes todo esto, Capricornio, todo aquello que te está pesando, todo aquello que te está atormentando, va a llegar esa suerte, esa oportunidad en tu vida, mi querido Capricornio. Entonces, cariño, deshazte del pasado, borra el pasado, ese mal recuerdo, ese mal resentimiento, y empieza a apostar por el futuro. Eso es lo que te dice tu Arcángel Gabriel, cariño. Te quiero, corazón, todo va a ir bien, tranquilo, tranquila. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, Capricornio, Capricornio. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, me dice, ¿vale? ¿Se ha escuchado algo, no? ¿Han escuchado algo? Yo he escuchado algo. Esta persona, cariño, a lo mejor me dice Richard, nunca entiendo por dónde va a tirar. A veces lo notas sincero, sincera, otra vez lo notas un poco negativo, negativa. Puede ser que tenga hijos también. O de repente tú me dices, Richard, no estoy muy seguro, muy segura de sus sentimientos o lo que me cuenta. Puede ser que tenga cabello largo, rubio, castaño, natural o pintado. La carta del Caballero de Bastos, elemento fuego, cariño, Sagitario, Leo, Aries. Hay una persona que te ha entusiasmado mucho, posiblemente en una reunión, en una fiesta, o has estado de vacaciones. Pero con esta persona, cariño, no llegaste a concretar nada. Pero sin embargo, tienes como un recuerdo muy bonito por esta persona. Esta persona, cariño, de repente le encanta el mar, o de repente vosotros se conocieron donde hay agua, costa, le encanta mucho lo que es el arte, o de repente sabe utilizar algún tipo de instrumento musical.
Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio. Natural o pintado, cariño. Pero vosotros tienen un recuerdo en una reunión. La carta del Rey de Espadas. Hay una persona de elemento aire, que puede ser Géminis, Acuario, Libra, está un poco a la defensiva contigo. Como que la comunicación no está siendo muy fluida, algo se ha cortado. Algo se ha cortado, ¿vale? Esta persona, cariño, puede ser también que viva cerca de las cordilleras, cerca del mar, o se porta un poco frío o fría contigo. Hay algo que resolver. O hay un mal recuerdo, o se siente avergonzado, avergonzada, o alguien lo manipula. ¿Ves, cariño? Por eso que está lo que es a la defensiva, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Espero que sigas siendo puntera, para poder entregarte lo que es tu lectura bonus. Te quiero mucho, cariño. Para todo va a haber solución. Pero si hay algo que tú estás arrastrando del pasado, ha llegado la hora, cariño, de que cierres ese ciclo ya. No ganas nada. Al contrario, pierdes mucha energía, mucho tiempo de tu vida. Aprovecha la oportunidad que te da Dios ahora, cariño, el universo, y vive, disfruta como si fuera el último día, porque para eso estamos aquí, cariño, para disfrutar de los placeres de la vida, para ser feliz, para no hacer daño a nadie, pero para ser feliz. Te quiero. Sé feliz, Capricornio. Gracias por tu apoyo.